Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos al curso de procesos de manufactura. Hoy vamos a continuar con el curso. Vamos a hacer una pequeña introducción, a explicar conceptos básicos que tienen que ver con procesos de manufactura y trataremos de iniciar lo de ya con lo que el cronograma. No puedo bajar esto. Así. Ahora sí. Entonces hacemos la introducción, explicamos conceptos importantes y de seguido seguimos con de acuerdo al programa, lo que es el tema de fundición, por lo menos la parte inicial, ¿verdad? Entonces, igual, si tienen alguna duda o alguna situación especial, pues me dicen para explicar. Ok. El curso de procesos de manufactura, muy general, así como muy en un concepto amplio, siempre se ha enfocado hacia los procesos de producción, ¿verdad? Lo que se hace, lo que se fabrica. Pero en realidad, un proceso completo de manufactura incluye un montón de etapas, muchísimas etapas. Como les digo, nosotros normalmente es como no sé, como costumbre, ¿verdad? Solo enfocarnos a la parte de producción, lo que es, digamos, máquinas, lo que se pueda producir y dejamos, ¿verdad? Otras etapas por fuera. Con la ayuda de Isaac vamos a tratar como de ir incorporando algunas etapas en todo este proceso. No se van a ver todas, se van a mencionar algunas se les van a dar un poquito más de énfasis que otras, ¿verdad? Pero lo que es la ingeniería de procesos de manufactura es toda una rama, es toda una carrera, que de hecho hay carreras que se dedican solo a eso, ¿verdad? Hay ingenieros de procesos e inclusive hay maestrías, ¿verdad? En procesos de manufactura. Entonces, yo creo que lo más apropiado es como tratar de entender un poco qué es el proceso de manufactura, ¿verdad? ¿Qué significa? Entonces, la manufactura es un proceso industrial de fabricación, manufactura o producción. Es algo que tenemos, ¿verdad? En general, que se hacen cosas. Puede ser un zapato, ¿verdad? Eh, no sé, puede ser algo que se me ocurre, una calculadora, una computadora, un carro, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas. Pero para llegar a eso, ¿verdad? Hay un conjunto de operaciones que se necesitan para modificar las materias primas, trabajarlas, procesarlas, para llegar, ¿verdad? A lo que nosotros queremos. Ese trabajo, esas modificaciones que se hacen a las materias primas, ¿verdad? Es muy variado. Son cambios que pueden ver con la calidad, con el tamaño, con la forma, ¿verdad? Con la resistencia, con la estética, ¿verdad? Del material en sí. Entonces vean que en realidad son muchas cosas, no es una sola cosa. Entonces, coger algo, ¿verdad? Trabajarlo, modificarlo, cambiarlo, ¿verdad? Y producir algo. En la mayoría de los casos, para obtener un determinado producto, se va a necesitar varias operaciones o procesos individuales. Se puede denominar proceso tanto el conjunto de operaciones desde la extracción de los recursos necesarios para obtener la materia prima, ¿verdad? Los procesos realizados ya en un puesto de trabajo, digamos en un taller, en una fábrica, para obtener algo. Ese almacenamiento, transporte, ¿verdad? Toda la logística que tiene detrás de, ¿verdad? Hasta llevarlo a, no sé, digamos que a una tienda, a una sala de exhibición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y una persona llega y lo compra, ¿no? Entonces, el producto terminado es muy variado. Hay muchas cosas, muchas formas, ¿verdad? De llegar hasta un producto variado. Nosotros vamos a enfocar un poquito,
el proceso de manufactura como la parte, vamos a ver si ven ustedes bien, esta parte aquí arriba, ¿verdad? Donde nos vamos a enfocar acá, ¿verdad? No quiere decir que todo el proceso es solo esto, pero el proceso de manufactura inicia desde la obtención del material de inicio, ¿ok? Y de aquí para atrás hay todo un proceso también. De aquí para atrás hay todo un proceso, solo que nosotros no lo vamos a ver. Entonces, decimos, cogemos ese material de inicio, esa materia prima, llámese una barra de acero, una lámina de acero, llámese, no sé, eh, cuero, hule, tela, ¿verdad? Hilo, etcétera, etcétera, ¿no? Y este material, que no solo es un solo tipo de material, pueden ser varios tipos de material, entran en una cajita aquí. Y aquí hay una serie de máquinas, ¿verdad? Máquinas de herramientas, ¿verdad? Donde hay que hacerle unos procesos para modificar, unir todas esas materias y obtener un producto finalizado. Nosotros nos vamos a enfocar acá, ¿ok? Como un proceso técnico, como un proceso de producción. Sin embargo, hay muchas formas de ver un proceso de manufactura que tampoco se pueden dejar de lado. Por ejemplo, no es conveniente para una empresa que yo esté fabricando algo, ¿verdad? Que este material que estoy introduciendo, ¿verdad? Que está ingresando aquí a la fábrica, me cueste cierto valor, digamos que $10, y que yo lo esté vendiendo en 8. ¿Qué pasaría ahí? ¿Alguno de ustedes me puede ayudar en esto? Y habría pérdidas de dinero en la inversión. Claro, por supuesto. ¿Ustedes ya llevaron ingeniería económica? Sí, Sí, señor. Sí. ¿Se acuerdan algo que se llamaba el punto de equilibrio? El- Era el punto de equilibrio, sí, es que no me acuerdo si se llamaba así. Pues por ese nombre, la verdad, no sé, pero digamos, me imagino que se refiere al punto en el que todos los ingresos son iguales todos los costos. Ok, perfecto. Más o menos por ahí. Obviamente, pues, lo que mueve a las industrias, a las fábricas, ¿verdad? Es el factor económico, ¿verdad? Entonces, hay un punto de equilibrio donde, por ejemplo, si el material que yo estoy comprando, llámese, digamos, que yo quiero hacer tenis, entonces tela, caucho, hules, cuero, ¿verdad? Hilo y todo, pegamento y todo eso. Ese material me cuesta cierta cantidad bueno, aquí son dólares, pero digamos colones, y el proceso de manufactura también es un costo, ¿verdad? El proceso de manufactura involucra pagarle a las personas, ¿verdad? Mantenimiento de máquinas, la electricidad que se consume. Bueno, hay un montón de cosas que le estoy agregando a ese material, ¿verdad? Para transformarlo, le estamos agregando valor. Entonces, ese material que sale, obviamente va a tener un costo. Entonces, ve, hay otra manera de ver el proceso como un proceso económico. Sin embargo, nosotros no lo vamos a enfocar tan así, ¿verdad? Porque obviamente, pues, este precio de venta depende de muchos factores, ¿verdad? Depende de muchísimos factores. Pero para que profe, ustedes, dígame. suele ser responsabilidad del ingeniero mecánico analizar esa parte de los costos del proceso, así en las empresas. Sí, una parte sí, puede ser el diseño. En la parte del diseño del proceso, usted puede ser que calcule la parte económica, ¿verdad? Mm, O inclusive la compra del material. Ya es que cuando estamos hablando de la parte económica, no es que a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer, vamos a ver, hacer unos zapatos, unas tenis deportivas, de hacerlas así por así, ¿verdad? Yo tengo que hacer un estudio de mercadeo, tengo que hacer un estudio de factibilidad y tengo que conocer un montón de factores que me van a indicar si es conveniente que ponga una fábrica de calzado, ¿verdad? Porque tengo que ver los competidores. Entonces, por ejemplo, tengo que definir a qué tipo de
población va a ir dirigido a esos zapatos y cuál es el porcentaje de población que yo voy a abarcar. Y a partir de ahí, ¿verdad? Estimar las ganancias de la empresa. ¿Me entiende? Todo es un proceso. No sé si me entiendes. O sea, y eso ya sí, todo ese proceso en realidad no lo hace el ingeniero mecánico. Pero el ingeniero mecánico puede trabajar en la parte del diseño económico del proceso. La compra del material, cuánto cuesta la mano de obra, cuánto cuesta la energía que se está consumiendo o cuánta energía se necesita para lograr una transformación, ¿verdad? Cuánto vale esa energía, las horas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, puede ser que el ingeniero mecánico trabaje en una parte. Y vean que también dentro de este proceso, aquí adentro, hay otros que nosotros muchas veces no lo comentamos, que es el control de calidad. En el proceso en sí o inclusive en la adquisición de los productos iniciales. En muchas empresas se compra material de primo, o sea, material primario, y antes de procesarlo, se le hacen controles de calidad, ¿verdad? Eso también es parte de la ingeniería mecánica. Hacer qué controles de calidad, no sé, dureza, los tipos de aleaciones que tienen, ¿verdad? Hacerle ciertas pruebas para ver si el producto cumple con las exigencias de la empresa. Y si es así, entonces ahora sí, entra el proceso de manufactura, ¿verdad? Y se produce la pieza. Pero eso no quiere decir que sea todo el proceso de control de calidad. Puede ser que haya control de calidad conforme se vayan produciendo las piezas, ¿verdad? Para ir controlando. Hay muchos controles de calidad que se hacen, muchísimos, muchísimos. Eso también lo puede hacer el ingeniero mecánico o el ingeniero industrial. Ok. Vamos a ver las industrias manufactureras. Las industrias manufactureras son aquellas organizaciones o empresas que producen o suministran bienes y servicios. Y se pueden clasificar en industrias primarias, que son aquellas que cultivan y explotan recursos naturales, ¿verdad? Tales como la agricultura y la minería. En estas industrias primarias, por ejemplo, podemos ver una empresa que se dedique, no sé, digamos, a extraer el hierro de una mina, ¿verdad? A procesarlo y a producir, digamos, lingotes de acero o a producir lámina de acero, ¿verdad? Una cuestión así. Entonces ellos venden el lingote o venden las barras, barra bruta, ¿verdad? Y la venden a otra empresa para que esa empresa la procese y de ahí saque láminas o saque hilos o alambre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Está la industria secundaria, ¿verdad? Toma las materias primas, ¿verdad? Toma las salidas de las industrias primarias y las convierten y las procesan, ¿verdad? En bienes de consumo y de capital. En esta categoría secundaria, la manufactura es la actividad principal, o sea, tiene más procesos de manufactura. ¿Okay? No quiere decir que la industria primaria no tenga un proceso de manufactura, porque sí la puede tener, ¿verdad? Pero en industria secundaria, la manufactura es la actividad principal, es donde le ponen más valor agregado al producto, donde más transformación se logra. Pero también se incluye el área de la construcción, ¿verdad? Y la generación de energía dentro de la industria, ¿verdad? Secundaria. Y la industria terciaria lo constituye el sector de servicios de la economía. Hablemos, por ejemplo, de la educación, los hospitales, ¿verdad? Correos, ¿verdad? Que no producen nada, pero dan un servicio y que es importante. Hoteles, cuestiones así. Los productos manufacturados pueden ser muy variables, ¿verdad? Muy, muy, muy variables, de todo tipo. Los productos finales fabricados por la industria, a su vez, se dividen en dos clases principales: bienes de consumo y bienes de capital. Entonces, en esa gran variedad de productos que tenemos, lo podemos clasificar como productos de consumo. Los productos de consumo son aquellos productos que el consumidor, usted y yo, compramos directamente. O sea, vamos a la tienda y vemos una computadora, vemos una portátil, ¿verdad? Y la compra, ¿verdad? O tal vez otro de los compañeros por ahí necesita unas tenis nuevas porque ya están gastadas, ¿verdad? Entonces va a la tienda y se decide por unas tenis, ¿verdad? De marca, no sé,
Adidas, Nike, Reebok, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el producto de consumo. Y los bienes de capital. Y aquí es interesante porque un producto de consumo se puede convertir en un bien de capital. ¿Qué es el bien de capital? Son aquellos productos que adquieren las empresas, pero recuerden que una empresa puede ser pequeña o puede ser grande, ¿va? Puede ser una empresa familiar de 2, 3, 4 personas, 15, 20 personas, que puede ser que utilice la computadora que una persona utiliza, ¿verdad? O puede comprar una computadora grande también, ¿verdad? Pero entonces esa computadora que está comprando esa empresa se compra como una herramienta, ¿verdad? ¿Para qué? Para producir y prestar servicios. Dentro de los bienes de capital podemos tener máquinas, herramientas, hablemos de un torno, de una fresadora, ¿verdad? Equipo especial para construcción, hablemos de tractores, hablemos de estas máquinas que comprimen la tierra, apisonadoras, ¿verdad? No sé, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, equipo de construcción, una grúa. Y todo lo que tiene que ver con equipo de transporte ferroviario, ¿verdad? Aviones, etcétera, etcétera. ¿Qué me sirven para producir un bien o para producir un servicio? Ahora, para producir todo esto, yo necesito, ¿verdad? Cosas. Yo necesito cosas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se imaginan o tienen una idea de qué es lo que se necesita para fabricar, no sé, digamos que una computadora? ¿Qué se imaginan ustedes que se ocupe para producir una computadora? Silicio. Ajá. Transistores, Bueno, usted me está hablando, Andrés, me estás hablando, digamos, de materia prima, digamos. Ajá. Silicio, ¿qué más? Aluminio o plástico, Aluminio, plástico, ajá, ¿qué más? Cobre, Cobre, ujú. ¿Cómo se llama este material de que están hechas las placas de circuitos? Cerámicos, hay unos cerámicos también. Oro, Ujú. las computadoras buenas tienen los terminales forrados en oro. Ok, entonces ustedes me están hablando de materia prima. Vea qué interesante. En muchos procesos de manufactura, la empresa no fabrica todo. Puede ser que una empresa se dedique a fabricar, digamos, computadoras, pero no necesariamente fabrique todo. Puede ser que él compre, no sé, digamos que compre los ventiladores, se lo compre a otra empresa. Entonces, es muy dado. No sé si alguno de ustedes ha desarmado una computadora, sí. sí. Ok, y por dentro, ¿qué vio? Y muchos componentes individuales. A muchos Eh, componentes individuales, pero son componentes ¿qué? ¿Qué vio usted por ahí? y es que depende. Ahí están las placas, están los ventiladores, Ajá, unas resistencias, unas carajaditas ahí, que son unas resistencias, capacitores, capacitores, ajá, microchips, microchips, los radiadores. exactamente. Entonces, puede ser que una empresa fabrique computadoras, pero le dice a otra, yo le compro a usted las resistencias, ¿me entendés? Y esa misma empresa le dice a otra empresa, yo a usted le voy a comprar los ventiladores y a otra le voy a comprar eh, los chips. Por ejemplo, Intel, ¿ustedes saben cuáles son los mayores procesadores o fabricantes de procesadores que hay en el mundo? Los dos más grandes, Intel y AMD. ajá, Intel, AMD. Ellos solo se dedican a fabricar ciertos componentes de una computadora. Y bueno, y para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, Intel fabrica procesadores y eso los compra, no sé, Asus, Toshiba, bueno, todas estas, ¿cómo se llama? Marcas de computadora. Entonces ellos compran diferentes
componentes, ¿verdad? Para fabricar cosas más grandes. Eso sucede mucho en muchísimas industrias, ¿verdad? Ellos adquieren lo que se llaman componentes o suministros para producir, ¿verdad? Algo más, un producto final, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes una empresa. Aquí en Costa Rica se hace las barras estas de acero para construir casas, se hacen aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero ellos se dedican a producir la varilla de construcción en varios calibres y varios tamaños, pero ellos compran el lingote de acero. Entonces ellos cogen el lingote de acero, les hacen un proceso, ¿verdad? Y producen la varilla. Entonces, digamos que el lingote de acero se vuelve un suministro para ellos. Como el suministro también pueden ser tornillos. Una empresa compra un montón de tornillitos, no los produce, pero los adquiere. Entonces, eso se conoce como un suministro. Entonces, hay muchas maneras de ver una manufactura, ¿verdad? Como algo bastante complejo, que tiene muchas categorías, muchos niveles, ¿verdad? Intermedios de adquisición, de compra e inclusive de ensamblaje. Que al final, ¿verdad? El consumidor final compra la computadora y no se dio cuenta, ¿verdad? Dónde hicieron el chip, dónde hicieron el tornillo, dónde hicieron los botones, dónde hicieron los cables, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos componentes y suministros son muy dados en la fabricación, ¿verdad? De ciertas cosas. O de muchas cosas, ¿no? De montones, hasta los carros. Obviamente, el producir algo, el que yo logre, por ejemplo, producir, no sé, cualquier cosa, tiene que ver con la capacidad del producto que yo estoy fabricando. ¿De acuerdo? Entonces, es un producto pequeñito, liviano, ¿verdad? O es un producto grande, pesado, o es un producto, ¿verdad? Muy grande. Entonces, la capacidad manufacturera de una planta consiste en un conjunto de procesos y sistemas. Obviamente, pues aquí incluimos a las personas, ¿verdad? Incluimos a las máquinas, etcétera, etcétera, diseñadas para transformar cierto rango limitado de materiales en productos de valor. Y esos productos pueden variar, ¿verdad? De tamaño y de calidades. Los materiales, los procesos y los sistemas integran la materia de una manufactura moderna. Entre estos factores existe una interdependencia fuerte. Una compañía manufacturera no puede hacer todo. ¿Okay? Solo se debe dedicar a hacer las cosas bien. Y aquí les quería comentar un ejemplo de la Toyota. Ustedes conocen un poquito de lo, digamos, de la Toyota. Como ejemplo. Bueno, voy a hacerle una pregunta, a ver quién me responde. ¿La Toyota dónde hace carros? ¿A dónde lo fabrica? Parece que en Japón. Ok, en Japón es uno, ¿dónde más? ¿En China? En China, muy bien. Hay varios países también. A ver, ¿dónde más? Creo que también en México tienen una planta, ¿no? La Nissan tiene La en Nissan, México. ajá. La Nissan, pero sí, bueno, digamos que México. Más arriba, un poquito más arriba. 2 países más arriba. Canadá. Canadá, ajá. Bueno, creo que la Toyota, no sé si exactamente lo tiene en China, lo tenía en Singapur, por ahí andaba. Hay carros aquí que se venden en Costa Rica que no son ni hechos ni en Japón, ¿verdad? Sino que es hecho en Singapur, por ahí. Vea qué interesante, cuando la Toyota, por ejemplo, quiso competir en el mercado norteamericano, se le vinieron, digamos, un montón de problemas, porque era un producto importado. Entonces ellos no querían entrar dentro de las políticas de protección de los productos gringos, se protegían a los carros. Entonces, si Japón importaba los carros a Estados Unidos, tenía una cantidad de números de menos de carros por vender. Entonces, puso una fábrica en Canadá, aprovechándose que había un tratado entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, puso una fábrica en Canadá y comenzó a fabricar los carros en Canadá.
Entonces ya podían entrar al mercado canadiense, podían entrar al mercado norteamericano como un producto nacional y no como un producto de importación. Pero a la hora de poner la fábrica, ellos buscan un lugar donde el ingreso de la materia prima sea lo más sencillo. Y alrededor de esa empresa, ellos piden que los fabricantes se ubiquen lo más cercano a esa empresa. Entonces, la Toyota, por ejemplo, no hace las llantas, ¿verdad? La Toyota le pide, por ejemplo, a la Firestone que le haga las llantas. Entonces, la Firestone pone una fábrica cerca de la Toyota. ¿Para qué? Para que los costos de transporte sean lo menos posible. Y le pide a otra empresa que le haga, no sé, los tornillos. Entonces, le pide a esa empresa que ponga una fábrica de tornillos cerca de la fábrica de Toyota. Entonces, se vuelve un complejo industrial. El complejo industrial que tiene Toyota en Canadá y en Japón son ciudades, por decir así, son ciudades industriales. De hecho, no sé si ustedes sabían que se llama, bueno, hay un lugar que se llama Ciudad Toyota en Japón. No, profe, nunca he escuchado. Bueno, hay un lugar en Japón que se llama Ciudad Toyota, porque es algo enorme, o sea, es una ciudad industrial. Obviamente no solo está la Toyota, ¿verdad? Hay empresas que le producen la pintura, hay empresas que le producen, no sé, las telas, hay empresas que les producen, bueno, las telas o los asientos, hay otras empresas que le producen, no sé, los medidores estos de velocidades y los cables donde van a poner y van a conectar, ¿verdad? Desde el motor hasta atrás, ¿verdad? Hay empresas que se dedican a fabricarle a la Toyota. Entonces la Toyota, en su línea de producción, ellos tienen toda esa digamos, accesibilidad a los componentes que ellos necesitan. Entonces, la idea es que la Toyota ajusta su capacidad manufacturera también a la capacidad de otras empresas. O las otras empresas, perdón, o las otras empresas tienen que ajustarse a la capacidad manufacturera de la Toyota. Sí, perdón, me decía. Pero también con todos estos ajustes de la Toyota y otras empresas japonesas también tienen que ver con la capacidad, digamos, de donde están, porque efectivamente Japón es un país muy pequeño y tienen que solucionar el problema de espacio, que el espacio es contado ahí. Sí, bueno, todos esos factores tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Yo no sé, la Toyota fabrica, no sé si son 10 o 20 millones de carros al año. La verdad es que no sé. Tal vez alguien ahí que se meta a internet y ponga ahí, por ejemplo, cuántos carros produce Toyota al año. En general, no son miles, son millones. Entonces, imagínate de que ellos tienen que ver, digamos, si ellos producen un carro en Japón y lo tienen que transportar hasta Estados Unidos, de los costos de transporte, ¿verdad? Entonces, tienen que ver todo eso, ¿verdad? O, por ejemplo, ellos ocupan mucha lámina de acero. Entonces, una empresa que les venda láminas de acero, ok, yo las vendo, pero que el transporte no se me convierta en un punto crítico. El almacenamiento, ¿dónde voy a poner 10, 20, no sé, 30 millones de carros, ¿verdad? Obviamente el espacio ese también es importantísimo. El almacenamiento, ¿verdad? Lo que son bodegas. Son muchas cosas que en el proceso, ¿verdad? Hay que tomarlas en cuenta. Y eso es lo que me dice el compañero, es cierto. Encontraron datos ahí de la Toyota. 10 millones, profe. 10 millones de carros. Bueno, pucha, sí. Es una barbaridad de carros, imagínense ustedes. Eso es solo la Toyota. Ahora, si uno suma todos los fabricantes que hay, ¿verdad? ¿Cuántos carros al año se estarían haciendo? Imagínense la cantidad de acero, la cantidad de cobre, de aluminio, de plástico, ¿verdad? Que estas empresas consumen. Ok, esa capacidad manufacturera, ¿verdad? Tiene que ver a las limitaciones físicas y técnicas de una empresa, ¿verdad? Y obviamente de sus plantas que ellos vayan a instalar. Lo que decía el compañero, el espacio físico, claro. Los japoneses aprovechan cada centímetro, ¿verdad?, de espacio para producir. Pero también, ¿verdad?, hay que ver
la capacidad tecnológica de cada proceso. Obviamente, hoy en día estas capacidades tecnológicas van a ir aumentando. Vamos a ver. Digamos, ustedes han escuchado un poquito ahí de... O sea, que me llegó un mensaje. Hijo, coña, 2 millones de carros en el 2018 solo en Norteamérica. Sí, claro. O sea, es increíble la cantidad de carros que produce la Toyota, ¿no? Hablando de solo la Toyota, ¿verdad? Perdón. Ok. La capacidad tecnológica del proceso. Cuando Ford comenzó a construir carros, él desarrolló, por decirlo así, la producción en línea, ¿verdad? Antes los carros se hacían en un solo momento, ¿ok? Los carros estaban ahí y se hacían en ese lugar. La capacidad tecnológica ha ido cambiando montones. Ahora hay líneas de producción, ¿verdad? Hay bandas de producción. Ustedes pueden ver, por ejemplo, no sé si han visto un video de cómo se fabrican carros, por ejemplo, la Volkswagen. Las Volkswagen tienen líneas de producción. O sea, un carro comienza en un punto y conforme se van haciendo las chapas y un montón de cosas, van a ir avanzando por una banda, van avanzando por una línea y ahí se le van agregando cosas. Esa capacidad tecnológica puede ser una capacidad inclusive automática. Puede ser procesos automatizados o semiautomatizados, que eso hace que la producción, ¿verdad?, sea más rápida, ¿verdad?, o menos rápida, o de mayor calidad, ¿verdad?, dependiendo de la capacidad tecnológica que tenga en ese momento. Por eso estas empresas que trabajan así en cantidades tan enormes, ellos invierten mucho tiempo y mucha investigación en ir adaptando, ¿verdad?, tecnologías nuevas. Por eso ustedes ven que la Toyota y la Nissan y todas estas empresas, muchos procesos son robotizados, ¿verdad? Son robots, ¿verdad?, que hacen el proceso. El tamaño físico y el peso del producto también es un factor importante para determinar la capacidad manufacturera. No es lo mismo que yo produzca, no sé, digamos que un carrito de juguete, a que esté produciendo un carro de verdad, ¿no? Entonces, el tamaño, el peso del producto también es importante, ¿no? Y obviamente la capacidad de producción, esa capacidad de producción que tiene una empresa de producir X cantidad de producto, ya sea por mes o por año. Normalmente la capacidad de una empresa se mide por año, normalmente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la capacidad también se mida por mes, o se mida por trimestre, o se mida por semestre, ¿verdad? O sea, que tenga diferentes periodos de medición. Pero también la capacidad de producción se puede medir así, ¿verdad? Se puede medir por día, por mes, por trimestre, por cuatrimestre, ¿verdad?, por año, etcétera, etcétera. La capacidad tecnológica del proceso de una planta o compañía es el conjunto de procesos de manufactura con que dispone. Eso es lo que les decía yo ahora. Por ejemplo, en las ciertas operaciones de laminado puede ser que sean procesos manuales, ¿verdad?, semiautomáticos o automáticos, ¿verdad?, o robotizados. Entonces, hay plantas que realizan operaciones de maquinado, ¿verdad? Esas operaciones de maquinado, ¿verdad?, pueden ser, ¿verdad?, como les digo, semiautomáticas, automáticas, ¿verdad? Por ejemplo, una planta de maquinado no puede laminar acero. A esto me refiero. Está el lingote de acero, pero ellos ocupan barras, ¿verdad? Entonces, la planta de maquinado lo que necesita es que a ellos les proporcionen esas barras o le proporcionen la lámina. ¿Me entienden? O que una planta necesite, ¿verdad?, que le den lámina para producir carros, ¿verdad? Entonces, podemos decir que una empresa de laminación produce la lámina, produce rollos de lámina, pero no puede fabricar carros. ¿Por qué? Porque la capacidad tecnológica de la empresa es
convertir tal vez la materia prima que le llega en lingotes de acero, ¿verdad? Lo procesan y lo convierten en una lámina, por ejemplo, ¿no? El procesamiento tecnológico se relaciona a la vez con el tipo de material. Esto es muy, ¿cómo se puede decir? Como muy cierto, porque no es lo mismo que yo esté procesando, por ejemplo, acero, a que esté procesando aluminio, ¿verdad? El tipo de material que yo vaya a procesar también requiere una tecnología en muchas ocasiones diferentes, ¿verdad? O procesos diferentes o máquinas diferentes. Entonces, al especializarse en cierto tipo de procesos o grupos de procesos, la planta se especializa, ¿verdad? De una manera simultánea en cierto tipo de materiales. Entonces, nosotros podemos tener una fundición de acero y en esa fundición de acero yo puedo producir varios tipos de acero, ¿verdad? Pero es muy difícil que yo tenga una producción o tenga una planta de fundición de acero o procesamiento de acero y ahí mismo tenga la del aluminio, ¿verdad? Es muy difícil. No sé si me entienden. ¿Ok? Continuamos. Las limitaciones físicas del producto. Las limitaciones físicas del producto, obviamente, me da una gran limitación con la planta. Veámoslo así. Es una cuestión obvia, ¿verdad? Si yo estoy procesando un material muy grande, muy pesado, obvio que ocupo una empresa grande, adaptada y diseñada, ¿verdad? Con los recursos necesarios para poder transportar y manipular esos objetos que van a ser grandes y pesados, ¿verdad? Pero si yo estoy produciendo piezas pequeñas, entonces la planta, ¿verdad? No necesariamente es, ¿ok? Es grande, es una planta todavía más pequeña. Ahí les puse un par de imágenes para que ustedes tengan una idea de la relación entre el espacio físico de ese producto que yo estoy fabricando, ¿verdad? Que se ve reflejado, ¿verdad? En la planta, en el tamaño de la planta y las capacidades de la planta, si yo estoy construyendo un avión o si estoy, no sé, digamos, embotellando agua. Entonces vean el primer dibujo de la izquierda, vean el tamaño de ese avión es grande, vean que ahí las personas ni se notan, ¿ok? Pero vean el tamaño de la planta, imagínense ustedes el tamaño de esa planta. Y a la par pueden ver una persona, ¿verdad? Y las botellas de agua. Entonces, ese tamaño del producto que yo estoy fabricando también me da una limitación. Entonces yo tengo que tener muy claro el tipo de producto que estoy fabricando, ¿verdad? Porque así tiene que estar diseñada la empresa en la que yo voy a estar trabajando o el proceso que yo voy a utilizar. Normalmente cuando se producen cosas muy, muy grandes, las fábricas no están, no producen así en línea. En esta fabricación de aviones, normalmente hay empresas que se dedican a fabricar, por ejemplo, alas, otras, digamos, la parte central, otras el tren de aterrizaje, ¿verdad? Que son productos muy grandes. Y después se llevan a una sola línea de ensamblaje. ¿Ok? Y aún así, estamos hablando de una empresa grande, ¿verdad? De un tamaño bastante, bastante grande. La capacidad de producción también es la cantidad máxima que puede obtenerse en un periodo de tiempo. Eso es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, se puede medir en un día, en un mes, en un año. Que una planta puede alcanzar en condiciones dadas de operación. Esas condiciones dadas de operación tienen que ver y están diseñadas. Ahí sí puede trabajar el ingeniero mecánico, ¿verdad? Con los gerentes de la empresa a diseñar cuáles son los turnos, las horas de trabajo y los niveles de mano de obra que se ocupa para producir un X producto. Por ejemplo, si yo quiero producir una determinada pieza que necesita maquinado especializado, hablemos de torno, de fresadora, ya sea, digamos, convencional o CNC, yo tengo que, como ingeniero mecánico, ¿verdad? Puedo
diseñar, ¿verdad? O más o menos prever cuáles son la cantidad de horas que ocupa un operario o ocupa una máquina para producir, ¿verdad? Cierta cantidad de piezas, ¿verdad? Ahí el ingeniero mecánico puede entrar en el diseño de eso. Por lo general, la capacidad de una planta se mide en términos de las unidades producidas, ¿verdad? Ya sea que lo mida en toneladas, ¿verdad? De acero fundido por mes o por año, o, como hablábamos anteriormente, el número de automóviles producidos por una planta en un determinado lugar, ¿verdad? En un año, etcétera, etcétera. Ok. Vean que nosotros estamos viendo las partes básicas de lo que es todo el proceso de producción y es bastante amplio. Vamos a ver ahora los materiales que utilizamos para fabricar cosas. ¿Ok? Vamos a ver por ahí los que me ayudaron ahora con la computadora. ¿Qué materiales me dijeron que tenía una computadora? Eran silicio, oro, aluminio, monoplástico, Ujú, ujú. ¿verdad? Era un montón. Son muchas cosas, correcto. Montones, montones. Perfecto, muchísimas gracias. Vean que todas esas cosas que el compañero acaba de mencionar son materiales que yo ocupo no solo para hacer una computadora, también se me ocurre, no sé, hacer un celular o un reloj, no sé, una calculadora, no sé qué más puedo hacer con todos esos materiales. Ok, entonces, desde el punto de vista ingenieril, vamos a clasificar los materiales que se ocupan en un proceso de manufactura, lo vamos a clasificar en tres grupos básicos. Metales, y en esos metales, a ver, ahora sí, a ver, ¿me ayudan? Cuando hablamos de metales, ¿qué podemos decir de metales? A ver, jóvenes, yo sé que ustedes saben. Son maleables y buenos conductores. Ok, muy bien, pero así, dame un ejemplo. O sea, ¿qué material puede ser maleable, que sea un buen conductor? Cobre, Ajá, cobre, perfecto. ¿Qué más? Oro. El oro, muy bien. Pero, Sebastián, ¿quién fue el que me dijo cobre? Sebastián me dijo oro, ¿verdad, Sebastián? Sí, señor. ¿Quién fue el que me dijo cobre? yo, Marcel. Marcel. Ok, Marcel. Vamos a ver. A ustedes dos. Imagínense que yo tengo que hacer un cable que me lleve electricidad del punto A al punto B. Ustedes como ingeniero. Digamos que ese material, no sé, digamos que va a tener 1 metro de longitud, digo yo, no sé, y medio milímetro de espesor, no sé. ¿Cómo me sale mejor? ¿Hacerlo en cobre o hacerlo en acero? En cobre. Ok. ¿Y por qué no en oro o en Porque es muy acero? caro. Ah, porque el oro es muy caro. Y sin embargo, el oro se utiliza muchísimo en la industria electrónica. No sé si ustedes sabían, las computadoras, bueno, las buenas computadoras, no sé, algunas computadoras, no puedo decir, ¿verdad? Porque la verdad es que no sé, pero no sé si las computadoras chinas tendrán esto, pero todos los componentes, o sea, todos los microchips y todas estas cuestiones tienen eh, las patitas. ¿Ustedes han visto las patitas de los microchips y todo eso? Sí. Sí. Ok. Esas patitas son de cobre, pero resulta que están recubiertas con una película de oro. ¿Y por qué se utiliza el oro? ¿Alguno tiene una idea? Por sus propiedades térmicas y conductivas. Excelente. El oro es uno de los mejores conductores de electricidad que hay, ¿verdad? Pero es muy caro. Entonces, bueno, otra cosa, la ventaja que tiene el oro es que es muy estable. El oro es muy, muy estable. No se corroe y no cambia con el tiempo en muchas condiciones atmosféricas. Entonces, una unión de una patita, ¿verdad? Con otro puntito ahí en oro me da mucha estabilidad. Entonces, en estas cuestiones electrónicas,
me ayuda montones. El simple hecho de soldar una patita de cobre con estaño sobre otra no me garantiza, ¿verdad? Ciertas bondades, pero con el oro sí. Entonces es necesario conocer cuáles son las ventajas que tienen los diferentes materiales. Eso es muy importante. Nosotros como ingenieros mecánicos tenemos que conocer muy bien eso. ¿Qué ventajas me da el acero? ¿Qué ventajas me da el aluminio? ¿Qué ventajas me da el cobre? ¿Verdad? ¿Qué ventajas me da el oro? Ventajas, por decirlo así, ¿verdad? Pero también podemos verlo como desventajas, ¿verdad? No sé si me entienden. Ok. Bueno, entonces vean que dentro de los materiales que podemos utilizar en los procesos de manufactura, lo podemos clasificar en metales. Ya ustedes saben qué son metales. Cerámicos. Ok, ¿qué son cerámicos? ¿Tienen idea ustedes qué son cerámicos? No. Polímeros. ¿Saben lo que son polímeros? Polímeros serían plásticos y cerámicos como ladrillos o arena. Arena no me acuerdo en cuál entraba. Bueno, la arena puede entrar dentro de los compuestos. Ahorita lo vamos a ver. Sí, sí. Los cerámicos son aquellos materiales que normalmente se funden para lograr, ¿verdad? No sé, hablemos de ladrillo, o otros materiales que hay que cocerlos, hay que calentarlos, ¿no? Puede ser el vidrio, puede ser un bloque, ladrillo, concreto, ¿verdad? Entonces vean que uno puede conocer las propiedades que tiene un metal, ¿verdad? Y las propiedades que tiene un material cerámico o las propiedades que tiene un polímero, ¿verdad? Todas las características físicas y químicas de esos materiales son muy, muy diferentes, ¿verdad? Y tanto sus propiedades mecánicas, ¿verdad? Son muy diferentes. Y yo tengo que conocer todo eso para ver cómo me afecta los procesos de manufactura, ¿verdad? No sé si me entienden. O sea, yo tengo que ver qué ventajas tiene el metal, ¿verdad? Y cómo me afecta los procesos de manufactura. Ok, entonces yo puedo clasificar los materiales utilizados en manufactura como metales, cerámicos y polímeros. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Vamos a poner una categoría más, pero en realidad esa categoría no entra como una categoría extra, que serían los compuestos. Los compuestos son mezclas de 2 o 3 materiales, ¿verdad? Hablemos que yo puedo mezclar un metal con un cerámico para obtener un material compuesto. O puedo mezclar 3, ¿verdad? Entonces, hago una mezcla, ¿verdad? No homogénea de 2 o 3, ¿verdad? Materiales que vimos anteriormente, metal, cerámico, polímero, para obtener un material con mejores propiedades que los originales. Vamos a ver ahora cada uno de ellos, así rápidamente, ¿verdad? Como les dije, esto es algo así como muy, esta parte es algo como muy básica, muy rápida. Vamos a ver los metales. Los metales son muy empleados en la manufactura, son enormemente empleados en la manufactura. Por lo general son aleaciones que están compuestos de 2 o más elementos, ¿verdad? Un metal, por lo general, lo forma uno que es metálico y 1 o 2 elementos que entran como aleaciones que no son metálicos. Los metales los podemos subclasificar en 2 grupos más, los materiales ferrosos y los materiales no ferrosos. Los materiales ferrosos se basan en el hierro como mineral, ¿verdad? Y ahí hay un gran, ¿cómo se puede decir? Hay un campo enorme, ¿verdad? En todo este mundo de los materiales ferrosos. Porque yo tengo diferentes tipos de aleaciones. Entonces, con solo que yo haga una aleación de hierro y carbono, ya tengo acero. ¿Okay? Y el acero entra como un material ferroso. Y vean que teniendo una aleación muy pequeña de hierro con un porcentaje muy pequeño de carbono de 0.02%, ya tengo acero. Ese famoso acero o hierro dulce que nos venden en una ferretería. Eso es acero, ¿verdad? Es muy utilizado para fabricar montones de cosas. Entonces incluye los ferrosos, incluye todos los aceros, o sea, todo lo que tenga que ver
con los aceros y el hierro colado. ¿Ustedes saben cómo se llama el hierro colado de otras maneras? ¿Cómo se conoce? Hierro negro, ¿no? El hierro No, no. negro, no, el hierro negro es el que tiene una aleación de carbono muy, muy pequeña, pero se le llama hierro. ¿Usted sabe por qué se le llama hierro negro? No realmente, profe. Sebastián, ¿usted ha ido a una ferretería a comprar, digamos, una varilla, un pedazo, no sé, de tubo? Ahí no. ¿Sí? Sí. ¿Cómo era ese material cuando usted lo compró? Y era como... se veía como hierro, pero tenía como muchos puntos negros. Se veía Negros. como sucio. Exactamente. De ahí viene, digamos, esa terminología, digamos, de la calle, por decirlo así, se le llama hierro negro. Se le llama hierro negro porque al momento de maquinarlo, de procesarlo y al contacto con la atmósfera, sufrió una pequeña oxidación superficial que agarra un tono, digamos, negro. Y aparte de eso, le ponen un aceite, una grasa toda fea, ¿verdad? Para protegerlo aún más. Entonces, cuando uno va a una ferretería y compra tubo y le venden un tubo todo lleno de grasa, de tierra, y, ¿verdad? Y es de color negro. A ese le dicen hierro negro. Pero es la aleación básica de hierro y carbono. O hierro dulce, en algunos casos también se le llama hierro dulce. El hierro colado es el hierro que tiene el más alto porcentaje de carbón. Normalmente alcanzan valores muy altos, 2.1, 2.2% de carbón. También se le llama hierro colado o hierro gris, ¿verdad? Se le llama hierro gris porque cuando se maquina, cuando se procesa, ¿verdad? Ya sea torno, fresa o esmeriladora, el carbono que está presente en esa aleación se libera, ¿verdad? Ocupa espacios intersticiales ahí, ¿verdad? Y se libera. ¿Y ustedes saben de qué color es el carbono? Pero Perdón, Valeria, otra vez. el color del carbono, Ajá, del carbón, del carbón. Digamos, si ustedes tienen un negro. lápiz, casi. Como gris, Coja, bueno, grisioso. ajá, coja, Grafito. perdón. Gris, como el grafito, que digamos que es carbón. El grafito, Adrián, muchísimas gracias. A eso quería llegar. Ustedes cojan un lápiz común y corriente, lo pasan sobre una hoja de papel blanco, ¿verdad? Y le pasan los dedos. Adquiere como un color, una tonalidad gris, más gris que negra, ¿verdad? Por eso es que al hierro colado se le llama hierro gris. Por esa, digamos, situación que usted le pasa la lima, le pasa la esmeriladora o le pasa, no sé, el torno, ¿verdad? A un hierro colado y ese grafito se libera, ¿verdad? Entonces, todo lo mancha de gris, ¿no? Pero eso es en la jerga, por decirlo así, en la calle, ¿verdad? De los materiales ferrosos vamos a pasar a los no ferrosos, ¿verdad? Los no ferrosos incluyen todos los otros materiales que no sea el hierro. De aquí podemos estar hablando del aluminio, del cobre, del plomo, ¿verdad? Y todas las aleaciones, ¿verdad? Que eso involucre, ¿verdad? Ahora sí, entremos un poquito, voy a darle un poquito más énfasis a los materiales cerámicos, aunque no nos vamos a enfocar mucho en los materiales cerámicos, es para explicar un poquito, porque normalmente nosotros, como ingenieros mecánicos, no conocemos mucho, ¿verdad? El concepto de un material cerámico. Ok, un material cerámico es un compuesto que contiene elementos metálicos y no metálicos. Los elementos no metálicos comunes en un material cerámico son oxígeno, nitrógeno y carbono. Los productos cerámicos tradicionales, algunos de los cuales se han utilizado durante miles, pero miles de años, ¿verdad? Incluye la arcilla. Es ese barro que se encuentra en muchos lugares, ¿verdad? Que está en abundancia en muchos lugares. Ese barrito, esa arcilla que se consigue en muchos lugares, ¿verdad? Que uno dice que es barro, es tierra, está constituida por partículas muy finas de silicato de aluminio hidratados y otros minerales, ¿verdad? Que se utilizan en la fabricación de muchas cosas, ¿verdad? Lo más tradicional que se ha utilizado, la arcilla, en la fabricación de vasijas,
¿verdad? Desde la antigüedad, ladrillos, baldosas, etcétera, etcétera. Otro material que contiene los cerámicos es el sílice. ¿Ok? El sílice es la base para todos los productos de vidrio. Y ahí yo no me acuerdo el compañero que me ayudó ahora. ¿A dónde encuentro más sílice? ¿Dónde es que encuentro yo más sílice? A ver, ¿tienen idea? ¿Dónde hay mucho sílice? En las playas. En las playas. Gracias, Brandon. En arena. El sílice es uno de los materiales, no sé si es, vea, disculpen, es que aquí tengo un vecino que tiene el carro, pero escandalosísimo. No sé si lo escuchan. No. Tranquilo, profe, no se escucha. Ay, que dice que se fue. Es que lo acelera como una... Bueno. El sílice es uno de los materiales más abundantes en la Tierra y se encuentra en cantidades enormes en arena. ¿Okay? Y es el principal ingrediente, por decirlo así, para obtener vidrio. ¿Okay? Entonces el vidrio yo lo puedo considerar, ¿verdad? También como un cerámico. Otro material de los que puede tener un cerámico también puede ser la alúmina. ¿Saben lo que es la alúmina? Vea que la palabra también es muy parecida a ¿qué? Alumí. ¿No le suena mucho la alúmina? El aluminio. Ajá. Ok, Es como la materia prima de la que se extrae el aluminio. exactamente, es el mineral. Es una de las presencias del mineral. El óxido de aluminio es uno de los materiales más duros que hay. No es tan duro como el acero, pero el óxido de aluminio se utiliza también como abrasivo. Y con el carburo de silicón también, ¿verdad? Se pueden utilizar como materiales para corte, ¿verdad? O para rectificado. Esas piedras que ven ustedes que dan vuelta, ¿verdad? Y ustedes le pasan acero y pasan cosas y ellas sacan chispas y todo, ¿verdad? Normalmente están hechos de estos materiales, alúmina, ¿verdad? Y carburo de silicón. Materiales que se ponen con unos aglutinantes y los discos de merilar y los de cortar, ¿verdad? Normalmente están hechos de eso, ¿verdad? Y se emplean para cortar, ¿verdad? Pulir, rectificar, etcétera, etcétera. Los cerámicos modernos incluyen algunos de los materiales anteriores. Como le digo, puede incluir arcilla, ¿verdad? Puede incluir sílice, alúmina, ¿verdad? Carburo, silicón, etcétera, etcétera. Tales como la alúmina, ¿verdad? Como les digo, cuyas propiedades se mejoran en varios modos a través de métodos modernos de procesamiento. Los más nuevos incluyen carburos, los carburos metálicos tales como el carburo de tungsteno y el de titanio, que se emplean mucho en herramientas de corte. No sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en el torno. ¿Han trabajado en el torno? Yo he visto cómo trabajan, pero no he tocado como tal, pero sí he estado ahí mientras hacen algo. Yo sí, Ok. profe. ¿Quién me dijo sí? Yo, Sebastián. Sebastián. Ok. ¿Has trabajado con estas, cómo se llama esto? Los insertos. No sé, no, es que fue hace mucho tiempo, no No. manejo así como que súper bien la terminología de las herramientas. Ok. Pero sí conoces lo que es una cuchilla normal de corte. Ah, sí, claro. Ok. Esas cuchillas normales de corte cortan acero, cualquier cosa así que sea dura. Pero los insertos son unas piecitas chiquititas que se intercambian en unos portaherramientas y están hechos así con estos tipos de materiales. Son unas cositas así chiquititas, son muy así, pero exageradamente duras que te cortan cualquier cosa. Pero son muy frágiles al impacto. Entonces, yo puedo fabricar elementos de corte y rectificación a partir de cerámicos, ¿verdad? Y cualquier cosa voy a pedir, cuando estemos en el taller, los del grupo 51 me recuerdan mañana, que les enseñen los insertos, para que ustedes me entiendan, para que me entiendan un poquito, ¿verdad? Todas las tecnologías que yo puedo obtener a partir del conocimiento de los materiales que tengo. Entonces, Profe, son como unos triangulitos, como unos rombitos. correcto. Ajá, sí, ok, sí, ya. Ajá. Esos cositos chiquititos no es que se producen así fundiendo hierro ni nada por el estilo, no, se producen así.
son tecnologías, cogen todos estos cerámicos, prácticamente son procesos de polvos que se producen a una altísima presión, ¿verdad? En unos moldes, y después se llevan a una temperatura casi al punto de fusión, ¿verdad? En ambientes controlados, atmósferas controladas, y se logra una pieza durísima, ¿verdad? Una pieza durísima. Como le digo, una pieza dura que corta de todo, pero lo malo es que no los puedo golpear, porque si los golpeo, ¿verdad? Si en el proceso de corte él lleva un golpecito, ¿verdad? El inserto se puede quebrar. Ok, vea que yo puedo entonces utilizar los cerámicos para fabricar otras cosas que me ayudan, ¿verdad? Como herramienta de cortes. Con fines de procesamiento, los cerámicos se dividen en cerámicos cristalinos, que ahorita vamos a ver que son cerámicos cristalinos, ¿verdad? Y vidrios. Ok, para cada tipo de estos cerámicos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de manufactura. Los cerámicos modernos incluyen algunos materiales anteriores, tales como, a esto ya lo había puesto, ¿verdad? Bueno, cuyas propiedades se mejoran en varios modos a través de métodos modernos de procesamiento. Lo más, a esto ya lo había puesto anteriormente. Ok. Para fines de procesamiento, los cerámicos se dividen entonces en cerámicos cristalinos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos? Son los que se forman de distintos modos a partir de polvos que después se calientan a un punto inferior al punto de fusión a fin de lograr la unión de entre los polvos. Eso es lo que le decía. Cojo esos diferentes materiales, pero en polvos, ¿verdad? Les pongo un aglutinante, digamos como un material ahí para mantenerlos. Los presiono, son unas prensas especiales que generan una presión altísima, ¿verdad? Los presiono y después se llevan a un punto casi que al punto de fusión de los materiales. Entonces, ese punto de fusión los une y logro una unión fuertísima. Pero no llego al punto de fusión, o sea, llego a temperaturas casi al punto de fusión. Son temperaturas menores al punto de fusión, ¿verdad? Y logro la unión de los polvos. Y después están los vidrios. ¿Qué son los vidrios? Son los cerámicos vidriados que se mezclan y se funden, ¿verdad? Para después obtener el vidrio, ¿verdad? Como el vidrio soplado. Entonces, ¿el vidrio qué es? El vidrio es el sílice que está en arena, ¿verdad? Se procesa el sílice, se le sacan un montón de materiales ahí, basuras y cuestiones que no me interesan, me quedo solo con el sílice, que son como unos granitos transparentes, ¿verdad? Y dependiendo de la calidad del vidrio, yo le agrego otros componentes, ya sea que quiera darle al vidrio cierta capacidad de resistencia a la temperatura, ¿verdad? O le quiera dar un color o una tonalidad diferente, entonces yo le aplico le aplico otros materiales. Pero entonces en la producción del vidrio, el material sí se lleva al punto de fusión, ¿verdad? Se funden, llegan a estado líquido, ¿verdad? Entonces la diferencia entre el cerámico cristalino, ¿verdad? Y los vidrios es precisamente la temperatura a que se llevaron para su procesamiento. Los polímeros, esta es otra área grandísima, esta es otra área casi que hay una carrera solo para hablar de polímeros. Es una carrera, es un tema muy amplio, grandísimo. Obviamente, pues aquí los vamos a mencionar rápidamente. De hecho, creo que la Universidad Nacional tiene todo un laboratorio, tiene toda una carrera, ¿verdad? Solo dedicado a lo que son los polímeros. Ok, un polímero es un compuesto formado por unidades estructurales repetidas, cuyos átomos comparten electrones que forman moléculas muy grandes. Por lo general, los polímeros consisten en carbono más uno o más elementos tales como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y cloro. Y podemos dividir los polímeros en tres categorías. Los polímeros termoplásticos. ¿Cuáles son estos? Los polímeros termoplásticos pueden sujetarse a ciclos múltiples de calentamiento y enfriamiento sin que se altere en forma sustancial solo la estructura molecular, ¿verdad? La estructura molecular no cambia, ¿verdad? Los termoplásticos comunes incluyen el polietileno, el poliestileno, el cloruro de polivinilo y el nylon. Esos materiales que yo puedo calentar y enfriar, ¿verdad? Y no me cambia la estructura molecular, ¿verdad? Los polímeros termoestables
sufren una transformación química, o sea, una especie de curado, hacia una estructura más rígida después de haberse enfriado, ¿verdad? A una condición plástica calentada. De ahí el nombre termostable. Los miembros de este tipo de polímeros termostables incluyen los fenoles, el resina samino, ¿verdad? Y los epóxicos. No sé si ustedes han utilizado estos epóxicos que uno compra en una ferretería. Sí, me imagino alguno. Sí, Valeria, a ver, ¿qué usa usted? el famoso Poxipol. Pues que yo no quería decir Poxipol. El famoso Poxipol, ¿qué fue lo que hizo usted? Vienen como dos tubitos, entonces uno mezcla partes iguales de ambos y ya pega lo que tiene que pegar. Se supone que es como Exacto. una soldadura en frío. Exactamente. Eso que usted utilizó es un polímero, es un epóxico. Ahora son muy utilizados en industria. Hace muchísimos años, cuando estaban empezando, ¿verdad? No se le tenía mucha confianza, pero ahora inclusive hay muchos epóxicos que se usan inclusive en la fabricación de carros. Es increíble todo lo que se utiliza. Pero el epóxico es un polímero. Yo mezclo dos elementos. Uno hace que el otro bueno, entre un proceso de esto, ¿cómo se llaman estos procesos que liberan calor? Exotérmicos. Exotérmico, ¿verdad? Entonces, ve, es un proceso, ¿verdad? Donde el elemento se va a calentar, se calienta, ¿verdad? Y después, por decirlo así, se cura, es una transformación química, se cura, y voy a obtener un elemento ya duro, ¿verdad? Ya no sé, una pelotita ahí dura, ¿verdad? Y con eso yo puedo pegar plásticos y metales y madera y un montón de cosas. ¿Ustedes han oído hablar de la fibra de vidrio, Sí. Sebastián? ¿Y sabe qué es la fibra de vidrio? Sí, es un material, son como pequeñas fibritas. Se ve como tela, pero no es tela. Exactamente, Y si uno lo toca, son varios días de picazón. de picazón, sí. Sí, 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 sí. La fibra de vidrio en realidad es eso. La fibra de vidrio es, por decirlo así, es una telita. Es más, de hecho es vidrio, solo que el vidrio lo estiran, ¿verdad? A unas cantidades enormes, ¿verdad? Y eso es muy peligroso. La fibra de vidrio, sí, en tela, uno tiene que tener mucho cuidado. No importa que se le meta en la piel, claro, es una picazón enorme, pero si uno la respira, es peligrosísimo, porque si se le va a los pulmones, es fatal. Entonces, si ustedes van a estar trabajando en procesos donde se maneje fibra de vidrio, ¿verdad? Es importantísimo usar protección, ¿verdad? Como le digo, manga larga y un montón de cosas, ¿verdad? Pero ese no es el problema. El problema es que una fibrita esa se le vaya a uno a los pulmones. Es increíble. Sin embargo, cuando uno habla de fibra de vidrio, uno habla de un compuesto, ¿verdad? Es una resina no sé, le venden a uno como una especie de gelatina, ¿verdad? No sé, como una miel, por decirlo así, que ese es uno de los polímeros y se le pone en cantidades pequeñas, se le pone uno que es líquido. Uno mezcla eso, ¿verdad? Y entonces, en combinación de esa resina con la fibra de vidrio, uno obtiene, ¿verdad? Un compuesto. Pero en realidad lo que estoy usando es resina. No sé si me entienden. Es resina mezclado con, ¿verdad? Después están los elastómeros. Los elastómeros son polímeros que muestran un comportamiento muy elástico. De ahí viene el nombre, ¿verdad? De elástico, elastómero, ¿verdad? Eso incluye el caucho natural. El caucho natural se obtiene de un árbol, ¿verdad? Se sangra el árbol y se saca como una especie de savia. Se procesa, ahí se le elimina agua y se le elimina unas cosas, ¿verdad? Y del caucho natural se obtiene, ¿cómo se llama? Hule y un montón de cosas, ¿verdad? El neopreno, el silicón y el poliuretano, esos son elastómeros, esos son polímeros que son muy, muy elásticos, se estiran, ¿verdad? Como si fueran una liga, prácticamente es una liga, ¿verdad? Ok, ahora sí, vamos con los compuestos. En realidad los compuestos no constituyen una categoría separada de material, ¿verdad? No es que es un material nuevo, sino los compuestos lo vamos a ver como un tipo de material que nosotros vamos a utilizar. Pero lo tenemos que considerar como una mezcla
de 2 o 3 inclusive de los tipos de material que vimos, ¿verdad? Un material compuesto es un material que consiste, como les digo, en 2 o más, ¿verdad? Fases que se procesan por separado y luego se unen para lograr propiedades superiores a las de sus constituyentes. Este tipo de materiales compuestos son muy utilizados ahora en aeronáutica, ¿verdad? Y en aviación, porque se logran materiales muy resistentes y muy livianos. Y aquí no adivinan cuál es el material hoy por hoy que se está utilizando mucho, que es muy resistente, ¿verdad? Y es muy liviano. ¿Saben cuál se está utilizando ahora? Fibra de carbón. Exactamente, la fibra de carbón. Pero la fibra de carbón con otras cosas, ¿verdad? La fibra de carbón con... Entonces, claro, tiene sus propiedades, tiene ventajas y desventajas. Todavía la industria espacial y aeronáutica, ¿verdad? Todavía están haciendo estudios en la utilización de estos materiales, ¿verdad? Estos materiales compuestos. Porque pareciera que tienen ventajas muy buenas, pero la utilización de estos materiales han ocasionado accidentes en un par de ocasiones donde se tiene que investigar aún un poquito más a profundidad qué fue lo que provocó el fallo. Les cuento así rápidamente. Ahorita no me acuerdo qué empresa comenzó a construir. ¿Ustedes han visto la cola de un avión? Sí, señor. Ok, la cola de un avión tiene 2 aletas horizontales y tiene una grande vertical. Sí, ¿verdad? Bueno, esa aleta vertical grande es la que les permite a ellos, a los aviones, ¿verdad? Si giran de izquierda o a derecha, ¿verdad? Le permite al avión, es como un timón, se llama el alerón, les permite al avión doblar a la izquierda o a la derecha. Ahorita no me acuerdo cuál fue la empresa que comenzó a trabajar esa cola, la comenzó a trabajar en fibra de carbono. Antes se hacían de aluminio y eran sumamente pesadísimas, pero pesadas. Y comenzaron a fabricarse esas colas en fibra de carbono. O sea, eran muy resistentes, en apariencia soportaban impactos mucho mayores a los del aluminio, ¿verdad? Y eran sumamente livianas. Entonces, obviamente, pues el factor peso en la industria de la aeronáutica es un factor muy importante. Entonces, el reducir el peso bastante de uno de estos elementos le permitía al avión ya y transportar más carga. Bueno, para no cansarlos con el cuento, esta pieza en un determinado caso, bueno, usted sabe que a los aviones siempre se les hacen inspecciones y todo. Y en un caso, un avión perdió la cola y no se estrelló, gracias a Dios no se estrelló, pero el piloto decía que no podía maniobrar, ocupaba mucho tiempo, mucha distancia para poder hacer un viraje. Entonces él tuvo que, digamos, hacer el viraje con otras cuestiones que tiene el avión, ¿verdad? Y bueno, la cuestión es que cuando se recupera la cola esta del avión y se analiza, resulta que ahora, bueno, ese material falló por fatiga, pero cuando se le hacían las pruebas de inspección a la cola, resulta de que nunca se detectaban esas fatigas en esa cola. El estudio de la fibra de carbono es un estudio que ha estado empezando, son materiales muy nuevos, muy modernos, pero resulta que la fatiga en la fibra de carbono no sucede como en otros materiales, que es de afuera hacia adentro. En las fibras de carbono, la fatiga comenzó a darse de la parte interna de la cola hacia afuera. Entonces, cuando hacían las inspecciones visuales, parecía que la cola estaba bien. Entonces, ahora se están buscando tecnologías nuevas, no sé, como hablemos ultrasonidos y rayos X, para poder inspeccionar las colas hechas de fibra de carbono, ¿verdad? Y detectar si ya tienen fallas por fatiga. Pero es muy interesante, ¿verdad? El uso de materiales compuestos en la industria es interesantísimo. Es otro campo enorme. Los compuestos se encuentran en la naturaleza, aunque ustedes no lo crean, la madera, ¿verdad? Se considera como un compuesto. Pero también se pueden producir de forma sintética.
¿verdad? El tipo sintetizado es de mayor interés e incluye fibras de vidrio, ¿verdad? En una matriz de polímero. Eso era lo que les decía yo a ustedes. La que más se utiliza es lo que llamamos la fibra de vidrio, ¿verdad? Entonces, una fibra de vidrio, ¿verdad? En un polímero, ¿verdad? En una pasta ahí que se endurece. Cuando se trabaja fibra de vidrio y se pone esa capita de tela, ¿verdad? Se embarra de ese polímero, ¿verdad? Ese polímero también se calienta, ¿verdad? Se calienta un montón, ¿verdad? Y ahí viene el cambio químico, ¿verdad? Hay una liberación de calor. Las fibras de polímero de un tipo en una matriz en un segundo polímero, ¿verdad? O bien un cerámico en una matriz metálica, ¿verdad? Esto es lo que les hablaba yo antes, ¿verdad? Que yo puedo mezclar una matriz metálica, ¿verdad? O sea, un elemento metálico, ¿verdad? Con un cerámico y producir herramientas de corte. Esto es lo que les quería enseñar. Tarea, ¿verdad? Tarea, recuerden. Grupo 51, tarea. Mañana en el taller me recuerdan, profe, recuerden lo de los insertos para verlo de aquí, los materiales compuestos, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? Entonces tarea. Vamos a ver ahora sí los procesos de manufactura. ¿Qué hora es, chicos? ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 2. Ok. Ahora sí, vamos a comenzar a entrar en los procesos de manufactura. Como les dije, todo esto fue la parte teórica, entender un poquito todo lo que es la parte del proceso, ¿no? Involucra muchísimas cosas, montones de cosas. Los procesos de manufactura se dividen en dos tipos básicos. Las operaciones de proceso, ¿ok? Entonces, vamos a ver, la operación de proceso es donde se hace que un material pase de un estado de acabado a otro más avanzado. O sea, a algo que ya va a estar más cerca del producto final, ¿verdad? Se le agrega valor. ¿Se acuerdan el primer gráfico que vimos? ¿Verdad? En la parte se le agrega valor. Se le agrega valor, ¿por qué? Porque ya estoy utilizando, no sé, un operario, estoy utilizando un torno, estoy utilizando una máquina, entonces le estoy agregando valor al cambiarle la geometría y la forma, ¿verdad? O inclusive la apariencia. Entonces, en un proceso, ¿verdad? En un proceso, yo puedo tener, no sé, digamos que un torno, ¿verdad? Y entonces en ese torno puedo tener una pieza y esa pieza la puedo trabajar con el torno, ¿verdad? Y le hago un desbaste, le hago una forma, ¿verdad? Le puedo hacer un agujero, le puedo dar una forma determinada, ¿verdad? Le puedo dar un acabado superficial, ¿verdad? Entonces, todo esto son procesos que yo puedo lograr para cambiar el estado de un material, digamos, de una materia prima, ¿verdad? A otro estado un poquito más cerca, ¿verdad? O muy cercano al producto final que yo quiero. Entonces, operaciones de proceso. Entonces, las operaciones de proceso, digamos, prácticamente pueden ser maquinado. Lo podemos ver como un maquinado, ¿verdad? Un proceso de transformación. Y después están los procesos o las operaciones de ensamblado. ¿Qué es ese proceso de ensamblado? Entonces, es cuando yo cojo uno o más componentes, no necesariamente todo lo tengo que construir yo, ¿verdad? Yo como empresa. Yo puedo tener una empresa que hace una tarjeta para controlar, no sé, la producción de algo ahí. Pero entonces yo compro los diferentes componentes y los ensamblo, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un proceso de ensamblado. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se une dos o más componentes a fin de crear una nueva entidad, ¿verdad? Esta entidad se llama ensamble. Y vea que esta ensamble también puede ser un subensamble, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Donde yo necesito más elementos. Porque vea qué interesante, yo puedo tener una placa. Esto que está aquí, chicos, ¿qué es? Ustedes lo pueden ver. ¿Tienen idea de qué es esto? ¿Qué ven aquí, en la imagen izquierda? Y una placa como de compu. Es como una placa de compu, vea, ahí tiene, no sé, tiene aquí unos, parece que son unos delays, unos condensadores o capacitores, ¿verdad? Poco de resistencias por ahí, no sé, ¿qué es esto ahí? Un microchip, no sé. Algunas cosillas, unas lucecillas LED, ¿verdad?
Bueno, puede haber ahí un poquillo de cosillas electrónicas. Digamos que esto es un subensamble y esto posteriormente se ocupa dentro del carro para el sistema de luces. ¿Ya? Entonces podemos hablar de ensambles, ¿verdad? O podemos hablar de subensambles, ¿verdad? Y vea que el proceso de fabricación de un carro prácticamente es un proceso de subensambles, donde yo tengo, no sé, llamemos la carrocería, digamos, y en una línea de producción un operario se encarga de ponerle la puerta de atrás. El carro avanza un poco y otro operario le pone la puerta de los lados. Otro avanza un poco y otro le pone, no sé, los cables que van para atrás y que van a encender las luces de freno y direccionales y todo eso. ¿Ve? Todo eso son procesos. Entonces puedo también tener procesos de ensamble. O muchos procesos de ensamble, ¿verdad? Son 2 o un montón de procesos de ensamble. Ok. Vamos a avanzar un poquito más. Yo sé que están un poquillo cansados, pero vamos a tratar de avanzar un poquito más. Entonces, ahora sí vamos a ver los procesos de manufactura. Entonces, el proceso de manufactura, ¿ok? Hablamos de que lo podemos clasificar como una operación de proceso, ¿verdad? Aquí como maquinado, por decirlo aquí, un maquinado, vamos a hacer una operación de hacer algo, ¿verdad? Y la operación de ensamble. Nosotros vamos a comenzar a trabajar, ¿verdad? En lo que es el proceso de formado. ¿Okay? Y en el proceso de formado tenemos lo que es la fundición y el moldeado, y hay otros procesos, ¿verdad? También. El procesamiento de partículas, como le decía yo ahora, ¿verdad? Que yo puedo coger 2 materiales en forma de polvos, meterlos en una prensa, ¿verdad? Con una especie de aglutinante, los comprimo y los llevo a cierto punto de fusión y ya tengo, ¿verdad? Un elemento. Procesos de deformación, por ejemplo, que yo necesite doblar, ¿verdad? Necesite doblar algunas cosas. Remoción de materiales son procesos en el cual yo necesito remover, necesito quitar para hacer un agujero, necesito quitar, digamos, yo puedo, por ejemplo, puede ser que yo funda, perdón, por ejemplo, puede ser que yo funda una pieza, pero necesite darle un acabado un poquito más fino, ¿verdad? Darle las dimensiones más cercanas, entonces necesito removerle un poco de material, entonces significa que tengo que meterlo en una fresadora, tengo que meterlo en una rectificadora, en un torno, etcétera, etcétera. Ok, entonces vean que el proceso de manufactura es bastante amplio. El primer tema ya vamos a comenzar a verlo, que es el proceso de fundición. Ok, vamos a ver lo que es el proceso de fundición. Ok. Perdón. Antes de los procesos de fundición, vamos a ver los sistemas de apoyo de la manufactura. Perdón. Como les decía, en los procesos de manufactura hay muchos procesos, montones, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que son los sistemas de apoyo. Para poder operar eficientemente una compañía, se debe diseñar los procesos y equipos, planear y controlar las órdenes de producción y satisfacer los requerimientos de la calidad del producto. Estas funciones se llevan a cabo por medio de sistemas de apoyo a la manufactura, es decir, gente y procedimientos con los que una compañía administra sus operaciones de producción. La mayoría de estos sistemas de apoyo no entran en contacto directo con el producto, pero planean y controlan su avance a través de la fábrica. O sea, son sistemas que ayudan al proceso, que ayudan a la obtención del producto, pero que no están directamente en el producto. O sea, uno no lo ve, no tiene idea. ¿Okay? Puede ser control de calidad, ¿verdad? Puede ser control de diseño, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Entre las funciones de apoyo de una empresa, ¿verdad? Podemos desglosarla en 3 grandes áreas. El departamento de ingeniería, el departamento de planeación y control, ¿verdad? Y el departamento de calidad. Pueden llamarse oficina, puede llamarse departamento, ¿verdad? Puede llamarse como quiera, pero normalmente hay un departamento de diseño, un departamento de ingeniería, hay un departamento de control o una oficina de control de planeación, ¿verdad? Una oficina de control de calidad o un departamento de control de calidad.
Ok, el departamento de diseño es responsable de planear los procesos de manufactura, o sea, decidir cuáles procesos deben utilizarse para fabricar las piezas y ensamblar los productos. Ahí entra el ingeniero mecánico. Ok, yo tengo una pieza, ¿qué procesos tengo que hacerlo? O sea, ¿cuál es la materia prima que yo tengo? ¿Qué procesos tengo que hacerlo para transformarlo, ¿verdad? Y obtener la pieza que se requiere. ¿Ve? Ahí entra el ingeniero mecánico. Este departamento también está involucrado en el diseño y en el orden de las máquinas, herramientas. O sea, ¿cómo planifico el orden de las máquinas? Ahí muchas veces entra el ingeniero mecánico o el ingeniero industrial. Y otros equipos que usan los departamentos de operaciones para realizar el procesamiento, ¿verdad? Y los ensambles. El departamento, por decirlo así, el departamento de planeación y control es responsable de resolver los problemas de logística de la manufactura. O sea, es la encargada de ordenar los materiales y comprar piezas, programar la producción y asegurarse de que los departamentos de operación tengan la capacidad necesaria para cumplir los programas de producción. O sea, siempre se necesita algún responsable que le dé al ingeniero. Por ejemplo, yo ocupo, no sé, yo ocupo láminas de acero. Yo necesito a alguien que se encargue de comprar las láminas de acero. O yo necesito ensamblar cierta cantidad de piezas, entonces necesito que alguien me controle que para poder ensamblar ciertas piezas, ¿verdad? Tengan ya hechas, ¿verdad? Las piezas que yo requiero, ¿verdad? Planeación, control, ¿verdad? Y todo eso. También aquí entra mucho la parte de los ingenieros, ¿verdad? Cómo van a planificar y controlar eso, ¿verdad? Eso muchas veces lo controlan con la cantidad de personas que trabajan, la cantidad de horas. Puede ser que yo en determinado proceso necesite más gente trabajando en un proceso que en otro. Entonces necesite de controlar que en un proceso esté la cantidad de gente adecuada, ¿verdad? Para satisfacer la producción y no atrasar otras líneas de producción. Y también existe el control de calidad, ¿verdad? El control de calidad lo podemos encontrar al principio cuando estamos adquiriendo el producto o a lo largo de la producción, ¿verdad? O de la manufactura de todos los productos. ¿Por qué? Porque es importante, puede ser que haya un departamento de control de calidad que me controle la calidad de la materia prima, o sea, que no me metan, como dicen, gato por liebre, ¿verdad? Que no me metan un material malo que no me sirve. O sea, entonces yo compro un equipo o compro producto y me aseguro que ese producto cumpla con los estándares, ¿verdad? Y la calidad de la empresa, ¿verdad? Entonces, el control de calidad es la encargada de diseñar y construir y asegurarse que se cumplan los estándares de calidad establecidos, de tal manera que los productos cumplan y satisfagan las expectativas de los consumidores. ¿Y por qué aquí hablamos de la expectativa de los consumidores? Porque eso es lo que nos va a dar a nosotros de comer. Si nosotros fabricamos una computadora que se quema, que no sirve en 1 o 2 meses, muy probablemente, aunque yo diga que la garantía del producto, o sea, muy probablemente ese comprador no vuelva a comprar la marca de mi computadora. ¿Sí? Busca otra. Y tenemos un gran problema, el boca a boca. ¿Ustedes han escuchado ahí el boca a boca? A ver, jóvenes. Que la gente empieza a comentar como que el producto es muy malo, entonces ya los demás tampoco van a querer comprar. Correcto, correcto. Eso también es muy importante. Muchas veces las empresas no controlan eso. La información boca a boca. Puede ser que Celeste me diga, mi profe, viera qué buena me salió esta computadora, baratísima y buenísima. Entonces me anima a comprarlo. Pero si Celeste me dice, no, profe, no compré esa computadora marca X, vea, es malísima, se calienta aquí, es muy lerda, sé que si ella me lo dice, yo no lo compro, busco otra, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado en garantizarle al cliente, ¿verdad? Una inversión razonable, ¿verdad? Una inversión razonable. Para ustedes, les pregunto, en general, si yo compro una computadora portátil, ¿cuánto tiempo creen ustedes que esa computadora debería de servir? 5 años, tal vez. Sergio dice 5 años, me parece bien. ¿Algún Yo otro? también probé. 5 ¿Verdad? años como el promedio.
Ok. ¿Qué pasa si usted compra? Bueno, yo aquí yo tengo una Toshiba. La primera Toshiba que yo compré me duró 8 años y volví a comprar otra y ya voy por 4. Entonces me anima a comprar otra Toshiba. Pero ¿qué pasa si la primera Toshiba que yo hubiera comprado no me dura el año? Y yo la llevo y me dice, no, es que la garantía y, o sea, no vuelvo a comprar una Toshiba, olvídese, no la vuelvo a comprar, ni la recomiendo, ¿verdad? Entonces, siempre el consumidor tiene una expectativa. Yo compro algo, pero espero que eso algo que yo esté cumpliendo me satisfaga, ¿verdad? En calidad, que ese producto sea bueno y me dure, ¿verdad? Que me dure un tiempo razonable, ¿verdad? Entonces, ahí es Profe, donde, ajá, de dime. hecho, eso también pasa mucho, mucho con los productos chinos, como con las motos y ese montón de diseños que han venido a Costa Rica, Freedom y todo eso, que uno va a ver en la tienda y dice diseñado en Japón en letras grandes, pero probablemente fue hecho en China. Pero es gracioso que intenten, ¿verdad? Como limpiar la marca diciendo, es que fue diseñado en China, enorme, pero al final todo se manufacturó no, perdón, que fue diseñado en Japón y que fue manufacturado en China. Sí, 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 eso ya es un problema que tienen los chinos por una fama que se ganaron por cochinos, la verdad es que, pero al principio, es que los chinos hicieron algo, por eso los chinos están como están, ¿va? Porque están casi que volando. Los chinos al principio hicieron algo que se llamaba ingeniería inversa. ¿Saben lo que es ingeniería inversa? Sí, tomar un producto y ver cómo está diseñado, desarmándolo y así. Eso, Sebastián, eso es. Los chinos hicieron esto. Los chinos compraban, por decir algo así, compraban un pickup Toyota. Lo desarmaban pieza por pieza. O sea, ellos hacían, eh, ¿cómo saber? Como un manual, por decirlo así, hacían como un manual de armado. O sea, quitaban este tornillo y lo identificaban como el tornillo A. Y cuántos tornillos A eran y a dónde iban. O sea, ellos fueron muy hábiles en eso. Entonces ellos lo que hacían era, veían la cantidad de piezas con que la Toyota había hecho un pickup y ellos reproducían las piezas. Por eso los chinos al principio tuvieron muchos problemas con esto de, ¿cómo se llama? Cuando un productor defiende su producto, eh, Propiedad intelectual o derechos de autor. No sé. exactamente, gracias Andrés. Eh, la propiedad intelectual. Obviamente la Toyota va a proteger su desarrollo, ¿verdad? Pero los chinos no, en ese momento los chinos, estoy hablando de hace muchos años, la legislación china no tenía esa ley. Entonces, los chinos comenzaron a producir unos carros, ahorita no les voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero comenzaron a producir unos carros que eran, como dice uno, ¿verdad? Igualititicos a un Toyota. Obviamente le ponían otro nombre, ¿verdad? Y ellos le cambiaban un poquito la forma, no sé, del guardabarros delantero, le cambiaban un poquito la forma ahí de algo, pero era una copia, pero, ¿verdad? Bueno, los chinos comenzaron a tener problemas de calidad en los productos que hacían porque no se preocupaban, ¿verdad? Por la calidad de los componentes. Nada más ellos los reproducían, no se preocupaban porque el componente durara o no durara. Los chinos ahora, hoy por hoy, producen de primerísima calidad, producen de segunda y producen porquerías. O sea, los chinos ahora, hoy por hoy, producen muchas cosas de muy buena calidad, ¿verdad? Y producen de muy mala calidad. Pero ya se quedaron con esa fama, ¿eh? Se quedaron con fama de producir cosas malas. Entonces tienen que luchar contra eso. Pero esto es muy importante, chicos, cuando ustedes estén diseñando algo, ustedes tienen que asegurarse porque las expectativas, al final de cuentas, si yo no vendo un producto, no me van a pagar. Y si la empresa no vende las computadoras, cierra, quiebra y despide a la gente. Entonces tenemos que asegurarnos que ese producto sea bueno, ¿verdad? En toda la línea de producción, las cosas que estamos haciendo tienen que salir bien, si no, no se vende. Entonces es muy importante. Bueno, vea, chicos, ¿por dónde vamos? Vamos a ver por dónde, vamos a ver por dónde. Bueno, quedemos aquí. Yo creo que ya llevamos casi una hora, porque yo tengo ahora reunión. Vamos a quedar aquí, en los fundamentos de fundición, ¿ok? Y en la segunda terminamos de ver lo que es fundición. Para la siguiente clase, bueno, voy a cerrar acá, terminemos aquí.
Ok, ya no estoy grabando. Entonces, vamos a terminar. Si estoy grabando.